Hace un tiempo, hace 2 semanas o 3 más o menos, vimos en televisión, nos sorprendimos un poco de ver cómo una casa en el mar del Tuyú subió la marea y esta casa se hundió, ¿no? Y se fue hacia abajo. Y las cámaras enfocaban y yo veía la casa, pero resulta que ese era el primer piso. Todo la planta baja se hundió y quedó el primer piso a la altura de la calle. ¡Wow!, dije yo. Tremendo. Entonces mostraban un poco qué tan cerca estaba de la playa. Y ahí, por supuesto, que todos nos acordamos del pasaje bíblico. Pero también hace un tiempito en Miami se derrumbó un edificio sin previo aviso. Y no solamente ese, sino que tuvieron que esperar y derribar el de al lado porque también quedó mal. Y en un lado decían, bueno, primeramente el de la costa de Mar del Tuyú decían, están mal hechas las bases. Se construyó algo sobre una base que no era sólida. Pero en lo de Miami, lo que le faltaba, decían todos, era falta de mantenimiento. Y yo pensando en esto, pensando en las cosas del Señor, la importancia que tiene tener una buena base cristiana, un fundamento, no solamente eso, sino mantener ese fundamento. Porque Pablo habla sobre la edificación sobre el fundamento. El título del mensaje de hoy está en 1 Corintios 3:11, donde dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo le escribe esta primera carta a Corintios, donde él había estado ahí. Corintios era una ciudad económicamente potencial, pero en la iglesia se estaban introduciendo ciertas doctrinas, ideologías que no eran de sana doctrina, no era lo que Dios había establecido. Habían algunas desviaciones doctrinales. Ahí era muy fuerte la adoración a una diosa Afrodita, donde habían 1000 prostitutas que le servían a ella en el templo. Y Pablo les escribe esta carta a la iglesia de Corintios porque si leemos la carta vamos a encontrar una carta pastoral a la congregación donde le habla a los hermanos acerca de que si son espirituales o son carnales. Porque dice que en ese lugar comenzaron a haber celos, contiendas, divisiones, no había acuerdo, las disensiones son cuando no hay acuerdo. Y entonces comenzó a haber cierta cosa en el lugar que no correspondía. Vamos a leer el pasaje de 3:11, 1 Corintios, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí Pablo le viene diciendo, él hace una simbología del fundamento, porque él era perito arquitecto. Entonces, como uno tiene ciertas costumbres, el que es maestro va a agarrar de la escuela, ejemplos de la escuela, el que es verdulero de la verdulería, y él es arquitecto, entonces él habla acerca de este fundamento desde el punto de vista que él era perito arquitecto. En Santiago 1, del 23 al 27 dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso, dice Santiago, es muy duro Santiago a veces para hablar, dice, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es esta,
visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pablo les escribe esta carta porque una de las estrategias del enemigo sobre la iglesia es que cuando no te puede frenar para que crezca te empuja de atrás. Y entonces comienzan a haber ciertos criterios acerca de cómo manejarse y cómo moverse, y cómo actuar en la iglesia. A mí me pasó, yo doy testimonio de esto, después de un tiempo de estar en la iglesia, comencé a pensar de que lo que se estaba diciendo le hubiera dado más énfasis, que aquello habría que hacerlo así, que aquello habría que hacerlo así, que la alabanza tal cosa, y entonces uno empieza a hacer conjeturas, y entonces yo quiero que la iglesia se mueva a mi manera y no a la manera de Dios. Y ahí tenemos un gran problema. El diablo es muy sutil en esto. Por eso es que en Corinto habían divisiones y pleitos entre ellos, porque el fundamento que había puesto y había declarado Pablo, lo sobreedificado estaba mal. Lo que se estaba sobreedificando, eso es lo que estaba mal. Una casa sobre la arena, que lo leemos, ya que estamos recordando esto, Mateo 7, del 24 al 27, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y sabemos que la roca es Cristo. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra esa casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es los ríos que vinieron? Soplaron vientos y golpearon contra ella. Esos son los dardos de fuego en los pensamientos, porque el diablo actúa a través de la mente. Entonces vienen esos pensamientos donde pensamos de que la iglesia no actúa como tendría que actuar, donde a mí me pone mal interiormente acerca de la obra. Y Pablo habla de esto, y aquí el Señor es el que estaba hablando de esto. Esos fuertes vientos, esa lluvia sobre cada uno de nosotros nos produce desaliento en la obra. Pero cualquiera que oye estas palabras, dice el 26, y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esa lluvia, ese viento, hizo que pusiera una base que no era la de Cristo y sobre edificara algo que no estaba bien. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron y dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. Con los años que uno va teniendo en la congregación, uno va viendo muchas veces esta actitud, ¿no?, de cómo se edifica sobre el fundamento, porque lamentablemente después muchos hermanos se apartan del Señor y muchas veces uno nos preguntamos ¿por qué se fue? Una vez conocí a un hermano hace muchos años que dirigía muy bien la alabanza, a mí me gustaba. Y tenía mucha gracia para hacerlo. Afinaba bien, yo era un perro, pero él afinaba bien y tenía gracia, pero él tuvo un conflicto en ese momento en donde se estaba congregando con hermanos y se apartó, y yo pregunté por él que no lo veía, y dice, no está viniendo más con nosotros. Y un día me encuentro en el local que tenía en Ramos, en una galería, y cuando salgo y miro, veo un grupo de vendedores, porque hay un salón ahí, entonces habían alquilado para hacer esos eventos que se hacen de vender un producto, y lo veo a él en ese grupo, y de repente saca un cigarrillo y se lo fuma. Y yo quedaba en mi mente, no sé si me entiende, pero quedaba en mi mente aquel que dirigía la alabanza con gracia y me gustaba, y este hombre que se fue enojado de la iglesia y se prendió un cigarrillo y se fue para
Para el otro lado dice acá, y fue grande su ruina, aquel que sobreedifica sobre un fundamento que no es Cristo. Y la iglesia hoy, digo yo, nos tenemos que preguntar si nosotros estamos bien con el fundamento en cual nos movemos dentro de la iglesia. ¿Cuál es mi fundamento? Porque tenemos que tener cuidado, digo yo, porque el fundamento no admite modificaciones, dice la palabra. Hay un pasaje donde habla de que un ángel viene y te puede decir algo acerca de la palabra del Señor y dice, hay que considerar esto anatema. Porque a veces nosotros pareciéramos que pudiéramos tener más revelación que otro. La revelación viene acompañada de humildad, de sinceridad, de apertura a la multiforme gracia de Dios que cada uno tiene. Amén. Cuando una persona tiene mucha revelación de Dios, es una persona humilde y sencilla, no altanera y orgullosa, porque tiene esa revelación de Dios de tener esa misericordia que tiene el Señor con nosotros, conmigo primeramente. El Señor tiene mucha misericordia conmigo, con vos también, y con todos, porque Dios es paciente, Él nos espera. El fundamento no admite modificaciones. ¿Y saben qué quiere decir eso? Hay un término que hoy le comentaba a Isabel mientras tomaba mate con ella, le decía corintianizar. Es un término que a veces se usa para decir que está adulterado, que está prostituido eso. Y nosotros tenemos que ser todos veedores de la sana doctrina para no corintiarizar la palabra de Dios. Amén. Y vivir en una sana doctrina y llevar adelante esas energías, esa fuerza del Espíritu Santo para que nosotros podamos pertenecer a la familia de Dios. Dice en Efesios 2:19, un pasaje donde nos introduce este fundamento a ser llamados hijos de Dios, como familia de Dios. Efesios 2, de 19 al 20, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Nosotros estamos fundamentados en los hechos apostólicos de la palabra del Señor y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos nosotros somos piedra viva, ¿sí? Y estamos sobre el verdadero fundamento que es Jesucristo. No se puede poner otro fundamento. Es la base para vivir una vida cristiana. Pero dice Pablo, cuidado con lo que sobreedificamos en esto. Porque podemos tener una buena base, pero si después bajamos el costo en las paredes, digamos, las paredes también se estropean y se rajan. Para tener una buena base, yo me acuerdo de un buen fundamento cristiano. Yo me acuerdo cuando mi papá comenzó a hacer la casa. Y mi papá, que vivió el terremoto de San Juan, donde se destruyó todo y se cayeron todas las casas, mi papá y mi mamá me contaban esa historia, cómo había quedado todo, que perdieron todo. Cuando mi papá comenzó a edificar la casa acá, empezó a hacer unos pozos terribles. Yo miraba eso, yo era chico, y yo miraba esos pozos y yo podía meterme dentro del pozo y llegaba hasta acá. Y yo le decía a mi viejo, tiene que hacer la casa para arriba, pensaba yo, no para abajo. ¿Qué está haciendo mi viejo acá, no?
mi papá, porque él estaba haciendo una buena base, un buen fundamento para sostener la casa, porque ella había tenido la experiencia que había perdido todo, porque en San Juan las casas eran de adobe y no se hacían muchas bases para edificar la casa. Entonces cualquier movimiento, cualquier cosa, o hasta un cambio de clima, porque son de barro, se rajaba y se quebraba. Y yo digo que cuando nosotros venimos al Señor, y lo primero que hace el Señor es cavar profundo en cada uno de nosotros. En mí lo hizo. Yo digo, cavar profundo significa que el Espíritu Santo va a llegar hasta lo profundo de nuestro interior. Amén. Cavar profundo significa arrepentimiento, donde el Espíritu Santo viene en nosotros a traernos sanidad interior, para que entonces sí empezamos a crecer. Es los primeros pasos del bautismo, ¿no? Arrepentirnos de cómo vivíamos antes, eso es decir que estamos cavando, nos arrepentimos y Dios comienza en nosotros a poner ese fundamento para que nosotros vayamos creciendo, edificando sobre un buen fundamento que es Cristo, y todo el material concertado y unido vaya creciendo juntamente, yo interiormente, con los hermanos. Porque yo soy iglesia y vos sos iglesia, pero todos formamos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar bien concertados y unidos, dice Pablo. Porque si en Corintios decía que había disensiones, cuando nosotros no tenemos un buen fundamento, una buena base cristiana, nos convertimos en cristianos almáticos, como había predicado hace un tiempo. Venimos al Señor y estamos basados sobre los sentimientos. Vengo por un chico, vengo por una chica, vengo porque necesito plata, vengo porque quiero que me sanen. Entonces mi necesidad, mi fundamento en Cristo no es Cristo mismo, sino está basado en mí mismo. Entonces yo no puedo crecer, Dios no puede edificar, porque nosotros necesitamos como iglesia estar con una base, con un fundamento firme para poder crecer, porque vienen los vientos y vienen las lluvias, por los medios de difusión, por las modas, por todo lo que viene, y nosotros tenemos que tener algo firme y seguro. Nosotros podemos venir al Señor por una necesidad personal, por una cultura espiritual podemos estar en la iglesia, pero en determinado momento todo va a ser probado. Entonces nos vamos a encontrar con que cuando tenemos un inconveniente, se nos mueve todo, se nos cae todo. Qué importante, digo yo, que nosotros sepamos qué tiene este fundamento para cada uno de nosotros. Porque el fundamento de Cristo, la base de Cristo para todo buen cristiano, no es para la gente grande nada más. Es desde niñitos, de chiquitos, de niños. El fundamento de Cristo es para el adolescente, que se está desarrollando y está viendo a nivel social dónde se mueve. Es para el joven, para tener un buen noviazgo, para proyectarse en el futuro sobre un buen fundamento. Esto no se debe hacer, esto todos lo hacen, pero yo no. El fundamento cristiano es para el joven adulto que sigue firme en la palabra del Señor. Es para el matrimonio con hijos y sin hijos, firmes en el Señor, proyectándose con una muy buena base cristiana, que es el fundamento, la palabra de Dios, y no importan las cosas que nos digan del mundo, nosotros estamos firmes en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Díganme amén. Amén. Nosotros debemos tener cuidado sobre qué edificamos sobre la casa, sobre el fundamento, y estamos construyendo eso nosotros en nuestro interior. El fundamento de Cristo, la base de Cristo, la palabra de Dios, que es el fundamento, el Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo, como decía la otra vez Federico, no se tiene que cortar. Cuando nosotros cortamos la relación con el Señor, estamos como el edificio de Miami, no estamos teniendo el control de lo que estamos haciendo.
A veces no saben qué nos puede pasar, que pensamos que ya no necesitamos de la palabra, que no necesitamos de la oración. Una vez una persona me dijo, yo ya entendí todo, yo ya sé todo, me dijo, no necesito que nadie me predique y nadie me enseñe. ¡Wow! Su fundamento estaba basado en sí mismo y en su conocimiento. Yo no hago milagros, los milagros los hace el Señor. Amén. Yo no convierto a nadie, el Señor convierte los corazones. ¿Quién convence de pecado al mundo? Sino el Espíritu Santo. Amén. Nosotros, ¿cuál es nuestra herramienta que estamos edificando sobre el fundamento? La oración. Orar. Estar firme con el Señor. Estar atendido en el Señor. Tener una relación continua, una continuidad, una perseverancia en el Señor. Porque muchos se pueden acercar al Señor por un tiempo, se bautizan, y su fundamento era satisfacer algo interior, y después se apartan. Y puede pasarle como el edificio de Miami, donde no tuvo los servicios y no los controlaron, y se fue desmoronando hasta que se cayó, porque nadie podía ver lo que estaba sucediendo en ese edificio. El Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo y la palabra es el mantenimiento de nuestra casa interior. Como decían anoche, hablaban los chicos del templo del Espíritu Santo. ¿Quién de nosotros tendría una casa y no la pinta? Y no arregla la picaporte, y no arregla el enchufe, y se rompió y lo dejo así, y no le presto servicio, y llega un momento que la casa, ¿cómo queda? Queda en ruinas. En nuestro interior pasa lo mismo. Los domingos no basta solamente, yo te lo digo, hermano, no es solamente los domingos también es parte de la vida del cristiano, dice, como tenemos de costumbre, dijo Pablo, pero solamente el domingo no te va a abastecer en tu interior. Tenés vos que ponerte a leer la palabra, a tener una relación, a hablar con Dios, de tu futuro, de tu estado, de tus estudios, de tus proyectos, de todo lo que nosotros necesitamos llevar adelante. Dice en Proverbios, que es un proverbio muy conocido, Proverbios 3:7, donde dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando pasan los años, que a mí me pasó, y a mí me pasó esto, y yo me creí sabio en mi opinión acerca de las cosas de Dios. Una vez me dijeron, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero aquí se hace y se dice lo que yo digo. Y yo dije, esto no puede ser así, es imposible. En este lugar donde nos congregamos, Cristo es la cabeza, y se hace y se dice todo lo que Él dice, y todo lo que Él hace. Y nos movemos de acuerdo al Espíritu Santo. Si el Señor nos dice, hagan silencio, tenemos que hacer silencio, y ya hablen. Yo estuve casi 2 años sin predicar, porque el Señor entendí, me dijo que me callara, y me senté y no hablaba, no predicaba. Y ¿saben cuántas? Uno se hace la película, ¿no? Predicaciones y todo, qué lindo. Y no dijo tal cosa, podría haber dicho esto, y yo me pongo en eso, ¿no? Qué lástima que no dijo tal cosa, y esto, y aquello, y lo otro. Y yo estaba en esa situación. ¿Por qué es tan peligroso no tener un buen fundamento en Cristo y esa revelación que nos lleva a la humildad, a la sencillez como iglesia, como cada uno de nosotros, de tenernos la paciencia que Dios nos tiene? Porque el mismo pasaje donde nosotros leíamos recién, en Mateo, ahora vamos a leer Mateo 7 del 21 al 23, anteriormente a lo que habla el Señor acerca de la casa construida sobre la arena. Él dice,
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, esto es palabra de Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Uno puede ver cómo uno prostituye la palabra de Dios para uno. Aquí el Señor está revelando que aquellos que Él no conoció en aquel día eran profetas, pero eran profetas de sus sentimientos, no revelación de Dios. Porque si no, Dios lo hubiera conocido. Y dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Por eso decía yo no hago milagros. El milagro los hace el Señor. Vos y yo somos un conducto de la presencia de Dios, de los milagros de Dios. Pero cuando nosotros nos tomamos eso para nosotros, el Señor no nos conoce. Entonces le declararé, no os conocí. Porque el fundamento y la base cristiana tiene que estar basado en la palabra del Señor. La revelación que tenemos cada uno de nosotros nos va a llevar a la humildad, a la coordinación, a ser edificados estrechamente, fuertemente para la obra de Dios. Esta obra no es mía, ¿sabían? No es mía, esto es una obra de Dios lo que hacemos acá. Nos reunimos en la obra de Dios. Ahora, ¿somos partícipes de la obra de Dios? ¿Y cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu base para servir al Señor? ¿Qué estamos edificando en la iglesia? Sobre lo que yo creo. Es importante esto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo predicador tiene que revelar la palabra de Dios para que la iglesia se desarrolle y crezca. Entonces miren, hermanos, cuando nosotros estamos firmes en el Señor, no importa lo que a mí me vengan a decir acá. Yo voy a esperar a ver qué me dice Dios. Amén. Es Dios el que me va a traer esa revelación. Y esa revelación, ¡wow! ¡Qué bien! Me habló Dios. Quiere decir que yo estoy teniendo una relación con Dios y no estoy dejando que la casa se me caiga. Y no estoy creyendo que yo tengo la razón en todo de cómo manejar la iglesia. La mayoría de las divisiones en las congregaciones vienen por esta causa, sobre la mala edificación del fundamento de Cristo. Pasa lo mismo que en Corintios. Divisiones, pleitos, disensiones, murmuraciones, chismes. Y la iglesia tiene que ser santa, pura. Queremos que, como se vive en el cielo, lo vivamos en la tierra. Una vez conocí a un hermano un joven que se fue de donde estábamos en aquel tiempo, buscando algo como él consideraba que era la iglesia. Y así anduvo en muchos lugares, porque la iglesia es de Cristo, la iglesia no va a conformarme a mí. ¿Estamos de acuerdo en eso? La alabanza no es para nosotros, es para el Señor. Amén. Cuando los dirigentes, los que dirigen la alabanza, alaban, no es para que vos te sientas cómodo, para que te aplaudas y digas, ay, qué bueno, uy, qué lindo. No, está acá para que todos ustedes sigan la alabanza, la adoración, y vamos todos juntos para allá. Y nos lleva a la adoración. La alabanza no es para la congregación, es para el Señor. Por ahí hay canciones que no te gustan, o el que dirigen quizás no es justo el que a vos te gusta, pero cuando nosotros pensamos que todo es para la obra de Dios, cambia nuestro sentido espiritual. Amén. Esta es la palabra que yo sentí cuando vi la casa que se derrumbaba, primero porque tenía
la base que no estaba bien, estaba hecha la base sobre arena. Y segundo, el otro edificio que no tuvo mantenimiento, el edificio. Y yo te digo, ¿cómo está tu mantenimiento en el Señor? Porque cuando nosotros salimos de la presencia de Dios, podríamos salir casi de rodillas, digamos, ¿no? Una vez, les cuento algo y con esto termino, conocí unos hermanos y que se juntaban a orar en la casa, ¿no? Y entonces oraban y fuego, ¿no? Y fuego y de todo, ¿no? Ay, ferviente. Pero después salían de ahí y entonces se enojó con el marido y lo trató re mal. Y entonces la persona que estaba ahí dice, pero ¿cómo reaccionás así si recién estábamos orando al Señor? Porque, hermano, te animo a que no hagas un monólogo con Dios. Espera que Dios te hable. Quizás la mejor oración es la contemplación. Estar en la presencia de Dios en silencio, esperando que Él decida hablar a tu corazón. Yo te animo a eso, porque yo sé que cuando el Señor, a mí me ha pasado, y yo dije, no me voy a levantar de acá hasta que el Señor me diga algo. No lo que a mí me gusta, porque Dios a veces nos dice cosas en la palabra, con un predicador, con alguien que no nos gusta. Pero yo sí le tengo que decir algo a mi hijo, se lo voy a decir para bien de él. No, Mati, Carla, Franco, se lo tengo que decir porque es para bien de ellos. No le gusta, pero se lo tengo que decir. Y Dios hace lo mismo con nosotros porque Él es Padre. Amén. Así que te animo a que vos veas tu fundamento, en qué está basado tus pasos que estás haciendo en el Señor. Amén. Y que el Señor te siga revelando a tu vida para que crezca, te desarrolles, madures y juntamente todos podamos ser edificados en armonía, en estar juntos y seguir creciendo para el Señor, para que muchos conozcan la palabra del Señor. Señor, gracias por esta palabra que pude dar quizás con muchas falencias, pero te ruego que tu Espíritu Santo nos hable a los hermanos que están viendo el video, aquellos que están mirando esto a través de una imagen y que nos preguntemos en qué está basado mi fundamento y qué estoy sobreedificando sobre este fundamento que es Cristo Jesús. Señor, tráenos revelación, sabiduría espiritual para hacer tu obra, Señor. Anímanos, Señor, sopla de tu Espíritu Santo a todos, Señor, que se acercan a ti. Sopla, Señor, aviva el fuego del don de Dios que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo el desánimo, Señor, la incertidumbre, la duda, la perturbación espiritual que pueda haber quizás alguien nos está mirando y también, Señor, si tú quieres, haz un milagro en aquellos que nos están mirando y hay necesidades físicas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, nos vemos el domingo que viene.